Hey, hello guys, how are you doing today? Espero que estén muy bien, chicos. Estoy aquí de nuevo con ustedes haciendo un nuevo video y contenta. Volví por acá. El día de hoy vamos a ver un tema súper sencillo. Creo que de esta forma, explicado de esta forma, lo podemos entender un poquito más. Y por favor, espérenme un momentito, yo voy a compartirles pantalla, ¿sí? Compartir, share my screen, yes, here, aquí. Well, let's start, comencemos. Esta es una pregunta muy básica. Entonces, what did you do yesterday? Es una pregunta que si tú te sientas a hablar con un amigo, con tus padres, con algún familiar, te la pueden preguntar. Si te sientas a hablar con una persona nativa, también, si tienes la oportunidad. What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Entonces vamos a mirar algunos puntos que nos pueden servir al momento de responder a esta pregunta. Dice aquí en mi pantalla tenemos, en un momento yo bajo esto por acá, tenemos algunos tips para responder a la pregunta what did you do yesterday? The first one es el siguiente. El primer tip o idea es el siguiente, es la siguiente. Lo primero que te puedo decir es dos puntos. Búscate los verbos más usados en inglés o por lo menos busca los verbos que tú más realices o las acciones que más realices en tu cotidianidad, que recordemos que los verbos son igual a acciones, las acciones son cosas que hacemos, ¿sí? Jugar, correr, caminar, comer, reír, llorar, saltar, nadar, etcétera, etcétera. Normalmente terminan en AR, ER, IR, ¿sí? Etcétera. Entonces, y de esa manera, créate tus propias respuestas. Vamos allá, ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces, next, siguiente. Aquí en esta tabla vemos una lista de verbos comunes. Aquí dice los 25 verbos más utilizados en inglés según esta tabla. It's hot. Está haciendo un poco de calor, chicos. Entonces, let's continue. Aquí tenemos ask, tenemos be, call, come, do, feels, find, get, give, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la parte de aquí tenemos la traducción al Spanish, Y aquí tenemos en inglés presente, present, past y la clasificación que ya más adelante vamos a mirar qué son los verbos regulares y qué son los verbos irregulares. Más adelante. Todavía no se me asusten con esos nombres que no es tan difícil como parezca. Bueno, entonces, vamos a mirar. Preguntar, ser, estar, llamar, venir, hacer, sentir, encontrar, tomar son acciones, ¿verdad? Y tenemos acá en el presente cómo es que se dicen en inglés, tanto en primera persona, I, con you, con we, con they, en plural también. Y tenemos acá, este indica para usarlos con he, she, it. ¿Sí? Poco a poco vamos a ir mirando las diferencias de por qué van con estos y cómo van con estos, con los pronombres personales. Recuerde que los pronombres personales ya los hemos visto. I, you, we, she, he, etcétera, etcétera. Tenemos aquí entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, yo te llamo ahora o en unos 30 minutos. Entonces dices, I call you in 30 minutes, for example, ¿cierto? Entonces podemos decir,
para hablar en presente como cosas, digamos, inmediatas o cosas del momento, usamos el presente. Yo como, ella come, ella habla, yo hablo, etcétera. Pero específicamente en esta parte quiero que nos fijemos en este listado de acá. Cuando usted encuentra una tabla de verbos y encuentra que dice pasado o past, escrito con P-A-S-T, P-A-S-T, past, ese es el que nos va a servir para responder la pregunta What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Entonces, miremos esta específicamente. Esta tabla, esta lista de verbos es la que nos va a servir para nosotros responder a preguntas como What did you do yesterday? Yesterday I asked my lesson. ¿Sí? Ayer yo respondí mi examen, mi lección, ¿sí? Estos son los verbos que nos van a servir porque están en pasado, past. ¿Sí? I was in the park, for example. Estaba en el parque o estuve en el parque. ¿Ven? Entonces aquí está, esta es la que nos va a servir esta columna para poder responder. Sigamos. Cuando te los aprendas, entonces empieza a darles uso. Pero, ¿cómo aprenderlos? Bueno, de acuerdo a mi experiencia, te puedo decir que hagas planas de estos y luego haz planas usándolos en frases. Repítelos en voz alta. ¿Cómo así? Yo quiero, normalmente digamos que ayer o los días en semana, en las tardes voy al parque. Entonces, si me encuentro un amigo o una persona, no sé, estoy practicando y quiero practicar, quiero decir que estuve en el parque, como ya les dije. Me voy a ir a esta parte de acá y voy a hacer planas. ¿Qué son las planas? Son hacer varias veces este verbo en una hoja, piece of paper, empiezo a escribirlo y a repetirlo en voz alta, was, escribimos, was, y así mi cerebro, my brain is going to learn. Mi cerebro va a recordar y aprender cómo es que se dice estuve. Cuando ya tenga una idea de qué es was, voy a crear una frase o diferentes frases. 3 frases diferentes puede ser para no hacerlo tan largo. I was in the park. I was with my mom. I was with my grandpa. ¿Sí? With my grandpa. Entonces, esas frases las vamos a replicar varias veces en una hoja, en un cuaderno, en una agenda, como quieran. Y lo vamos a ir repitiendo conforme lo vamos escribiendo. I was with my mother. I was with my father. I was. Esa es una de las claves porque cuando escribes aprendes también. Ese es el primer tip. ¿Listo? De acuerdo a mi experiencia. Sigamos. Vamos a mover esto por acá. Denme un momento. Sigamos. Una vez que sepas qué verbos quieres usar, entonces ponte frente a tu espejo y pronuncia, sea cada verbo o en las frases que ya has creado. Para responder a esta pregunta, What did you do yesterday? Escoge los verbos de la columna que dice past or pasado, como ya les había dicho. Entonces, otro tip es que se pongan frente a su espejo y empiecen a repetir las frases o los verbos que quieran aprender. ¿Sí? Aquí ya podemos ver otra vez, como lo hemos dicho, esta columna que está a este lado. Next. Vamos a crear breves frases. Pregúntame, ¿qué hice ayer? It's your turn. Es tu turno. Ok. Well, aquí yo tengo un texto que he creado, un texto corto. Déjenme, yo corro esto para arriba. Excelente. Aquí está.
Y entonces, well, yesterday I woke up at 7 a.m. and went to work out, comma, after I went to work at 1 o'clock, I had my lunch, I watched movies, I spent time with my mom, and then I called to my dad. ¿Vieron? Entonces los verbos o las frases que están en amarillo son los verbos en pasado de la columna en pasado que ya les he mostrado. Next. Siguiente. Sigamos. Next. Recuerden usar palabras como after, first, then, and finally. Bueno, como está acá, well, aquí está yesterday, aquí está after, aquí está then, aquí también podemos, esas son como conectores, sí, son conectores, and, etcétera, ¿sí? Son algunos que les puedo ir mostrando por el momento. Listo, entonces yo espero realmente que les sirva de algo estos tips. Los apliquen demasiado durante una semana, un mes, y verán resultados muy positivos. Okay, guys, thanks for your attention. God bless you, and see you in other video. Okay, bye.